trust the ever-living one. His wounds for me shall bleed. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. Yo nada puedo agregar, descanso solo en él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito por placer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Es un gusto, hermanos, en esta mañana poder saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios por su don inefable. Su don de salvación es sin palabras. Su don de su amor es sin palabras. Y el don de permitirnos para servirle también es un don sin palabras. Gracias a Dios por lo que Él es para nosotros. Les invitamos en esta mañana que abran sus Biblias ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, si queremos examinar una de las doctrinas, mientras que estén hallando el lugar, el pasaje de la palabra de Dios en Mateo 16, del 15 en adelante. Quiero mencionarles y agradecerles sus oraciones por el Seminario Bíblico Bautista. Siguen orando. Que Dios siga llamando obreros y siga llamando obreros para venir al seminario y prepararse para el servicio del Señor. Y si acaso ustedes tienen algún joven o un matrimonio que tiene interés en prepararse para servir a Dios de tiempo completo, les invitamos que se inscriban en septiembre. 6 de septiembre es la apertura para el nuevo año escolar. Ahora en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 17 al 19, encontramos estas palabras del Señor Jesús. Todo esto es una ocasión que comienza actualmente desde el versículo 13, y encontramos a Jesús hablando con sus discípulos, y surge una pregunta, y Él les pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Entonces es importante que sepamos lo que piensan otros de nosotros, y Cristo les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos le respondieron. Algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, el gran profeta que hacía milagros, otros decían que él era Jeremías o algún otro de los apóstoles. Y es significante la siguiente pregunta que Él les hace en el versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No debemos preocuparnos tanto por lo que piensan otros, aunque es interesante y es importante. No es importante lo que piensan otros de Cristo. Lo más importante es lo que piensas tú de Jesucristo. Y Él les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 17, entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Noten lo que dice en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queremos hablar de uno más de los artículos de fe, que es el artículo de fe respecto a la iglesia. Actualmente nuestros artículos divide la iglesia en diferentes partes, pero vamos a tomar la iglesia en como 6 diferentes partes, y quiero hacer una pregunta sobre cada parte del artículo de la fe de la iglesia. Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene grandes enemigos, y los enemigos están manifestándose otro día. Hay muchos que dicen la iglesia no es importante. Ese es un enemigo de la iglesia. Hay otros que dicen que la iglesia debe estar completamente fuera de nuestras vidas en lo secular, en el gobierno. Ese es un enemigo de la iglesia. Y queremos ver la iglesia desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, porque los artículos y la doctrina es de mucha importancia. Primeramente, la pregunta surge, ¿cuándo comenzó la iglesia? Hay una discusión sobre esto, aún entre los fundamentales y entre los bautistas. Algunos piensan que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Pero si uno estudia la palabra de Dios, las promesas hechas a Israel, el pueblo que Dios escogió en Génesis capítulo 12 para ser un pueblo particular, por cual vendría las bendiciones a toda la tierra, y luego las promesas, y como Dios trata la iglesia en Apocalipsis, los primeros 3 capítulos nomás, y luego como Él trata a Israel desde capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, notamos que la iglesia no ha tomado el lugar de Israel. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Entonces, otros piensan que la iglesia es el reino de Dios. Actualmente el reino de Dios es Dios reinando en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces la iglesia no es Israel, la iglesia no es el reino de Dios. Algunos piensan que la iglesia tuvo su comienzo el día de Pentecostés, pero está lleno de problemas también, porque vemos que el día de Pentecostés la iglesia estaba reunido en cantidad de 120 en el aposento alto. Vemos que también en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Cristo está hablando de la iglesia como presente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No puede edificar algo si no se ha puesto el fundamento. Y la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 3, no hay otro fundamento el cual que alguno puede poner, el cual que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento edificare, entonces Cristo está edificando sobre el fundamento de la iglesia. Por eso Él habla de la iglesia como presente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él puso, según 1 Corintios 12, 28, primero en la iglesia los apóstoles. Ya estaban presentes los apóstoles aquí en este pasaje a quienes Cristo está hablando. Entonces, actualmente es muy débil la idea que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. No hay duda
que la iglesia fue depositada el poder por el Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Pero no dice que ellos recibieron el Espíritu, dice que ellos fueron llenos del Espíritu. Entonces tiene que tener el control total del Espíritu Santo. Pero en Mateo capítulo 18, él habla de la iglesia como ya presente. Estamos examinando cuándo comenzó la iglesia. Presente cuando Cristo comenzó. Claro, no estaba completa, faltaban muchos más. Todavía no está completo hoy día, porque hay mucho más que van a ser añadidas a la iglesia hasta que el trompeta final suene y Cristo arrebate la iglesia de esta tierra. Pero en aquel día, en Mateo 16, 18, ya tenía pastor Cristo, ya tenía a congregación, a los apóstoles más los 70 más, ya tenía un tesorero, aunque era un diablo, un falso profeta, Judas Iscariote, ya tenía métodos estipulados de disciplinar, etc. Ya tenía el trabajo encomendado a la iglesia, el trabajo de predicar la palabra de Dios y testificar de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Yo creo que comenzó el día que Cristo estableció, y aquí es la primera mención de la iglesia. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de ¿qué? Algunos piensan que simplemente es una congregación donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí estoy contigo. Pero Dios es omnipresente. Entonces Él está particularmente entre 2 o 3 reunidos en su nombre, pero no está hablando de la iglesia en este caso. Está hablando de otros que están congregándose en cualquier forma en el nombre de Cristo para orar o para cualquier cosa, pero esto no constituye la iglesia. Pero nota lo que Él dice en nuestro texto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando contestamos la pregunta ¿qué es la iglesia? Debemos entender que la iglesia no es una entidad de la religión, es la iglesia del Señor. Él dice mi iglesia. La iglesia es una institución divina establecida, comenzada por Cristo Jesús, la cual Él comenzó en Mateo 16, 18 y todavía está desarrollando la iglesia hoy día. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una asamblea, una congregación. La palabra viene de eclesia, que vemos allí, y la encontramos en la palabra de Dios, si no me equivoco, 113 veces, traducida iglesia, pero 4 veces traducida concurrencia, que es como un motín, a un grupo desordenado. Otras veces encontramos la eclesia, la palabra eclesia traducida congregación o asamblea. Entonces fue una palabra tomada del griego, una palabra legal que hablaba en las fuentes gubernamentales de un grupo llamado fuera para cumplir con un propósito específico de parte del gobierno. Y Cristo tomó esa palabra que se entendía muy bien entre el pueblo en su día, de un grupo llamado fuera, para cumplir con un propósito específico. Y Cristo llamó a la iglesia del mundo, lo ha rescatado, la ha redimido, y le ha dado poder para cumplir con su propósito de llevar el evangelio al resto del mundo. Entonces, cuando hablamos de una iglesia, estamos hablando de una asamblea que es visible y local. Todas las epístolas en la palabra de Dios fueron escritas con excepto de algunos cuantos a iglesias locales. La iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, la iglesia en Gálatas,
Galacia, la iglesia en Filipos, la iglesia en Coloso, etcétera, etcétera, etcétera. Las 7 cartas fueron escritas a iglesias locales en Apocalipsis capítulos 1 al 3, hablando desde Éfeso hasta la Odisea en Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3. Entonces, siempre cuando vemos la palabra de iglesia referente a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, sin excepción está hablando a la iglesia local, excepto en Hebreos, donde encontramos la palabra traducida congregación de los testigos en el cielo. No está hablando de la iglesia aquí en la tierra, o una asamblea aquí en la tierra, o una congregación aquí en la tierra. Para tener una asamblea es visible, una asamblea es local, una asamblea es visible. Es un cuerpo que la Biblia dice aquí, en cuanto a la definición de la iglesia, es un cuerpo de creyentes bautizados por la inmersión en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, con el propósito de llevar a cabo los mandamientos y llevar el Evangelio al resto del mundo. Esa es la definición en nuestro círculo de la iglesia. Pero no es un cuerpo de creyentes, es decir, para ser miembro de la iglesia local debe haber sido redimido. No solamente profesando, pero uno que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y también debe haber sido bautizado. Vemos en el libro de cuando Él dio el mandamiento de llevar el Evangelio al mundo, Él dice bautizándoles, ganándoles a Él como para ser su Salvador, y luego bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, creyentes bautizados, creyentes sumergidos bajo el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que podemos decir que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero luego también, ¿cómo es la iglesia? Bueno, notamos aquí que la iglesia, según nuestros artículos de fe, es una iglesia autónoma. Y según la palabra, es autónoma. ¿Qué queremos decir por autonomía? Autonomidad, siendo autónoma. Es decir, es autónoma en su gobierno, es autónoma en sus finanzas y autónoma en su propagación. Tenemos en la definición de autonomía de la iglesia que es autónoma en su gobierno, en el sentido que se gobierna a sí misma. Por eso cada iglesia es independiente y separada de otras iglesias, aun cuando tengan compañerismo. La iglesia tiene su propio pastor, tiene su propia constitución, tiene sus propios cultos. Es autónoma en su gobierno, es decir, se gobierna a sí mismo. No es gobernada por el gobierno, no es gobernada por una denominación, es gobernada por la misma congregación, la misma iglesia. Y luego es autónoma en cuanto a sus finanzas. Se sostiene a sí misma por sus ofrendas y diezmos que dan en la iglesia. Es autónoma en cuanto a su obra. Se propaga, se multiplica, reproduce la iglesia, otros creyentes ganándoles a Cristo Jesús. Pero no solamente es autónoma en su gobierno, finanzas y propagación, es indígena con su propio pastor. Cuando decimos es indígena, no estamos hablando está compuesto por los indígenas. Aunque hay indígenas, es para toda la gente, sea indígenas, o sea mexicanos, o sea americanos, o sea rusos, o brasileños, o chilenos, lo que sea. La iglesia está compuesta de los que creen en Cristo, no importa de cuál tribu, de cuál nación, de cuál país venga. Pero cuando hablamos de indígena, estamos hablando de uno que tiene su propio pastor, uno de los suyos que ha sido ganado y está pastoreando la iglesia, guiando la iglesia.
En la palabra de Dios hay tres diferentes nombres que se traducen a pastor. Hay tres diferentes nombres aplicados al pastor. De hecho, la Biblia nos enseña, en cuanto a la iglesia, hay dos oficiales estipuladas en la palabra de Dios. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2 o capítulo 3, donde la palabra de Dios dice de esta manera, esta palabra en el versículo 1, si alguno anhela obispado, está hablando del pastorado, y en el versículo también 8, los diáconos. Entonces, solamente dos oficiales están mencionados en la palabra de Dios, y ellos son los que están al frente de la iglesia, el pastor como el obispo, el que dirige la iglesia. Y también se refiere al pastor como un anciano. Esto habla de su capacidad espiritual. Es un hombre maduro en tomar decisiones, en dirigir, y es maduro espiritualmente. Y no solamente anciano, pero es pastor. Habla de su trabajo, lo que él hace en la iglesia. No solamente está sobre la iglesia, pero él también es un hombre apto para estar sobre la iglesia, un apto para enseñar la iglesia, pero es un pastor. Él pastorea, cuida, alimenta, protege la iglesia, encamina la iglesia. Por eso la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores e imitad su fe, dice la palabra de Dios. Debemos elevar a nuestros pastores en un nivel altísimo. Entonces esto es lo que es la iglesia. Es una asamblea de creyentes bautizados y es una iglesia autónoma e indígena con su propio pastor. Además de esto, ¿cómo se gobierna la iglesia? Bueno, en la iglesia tenemos tres documentos que usamos. Muchos están pasándose un poco desapareciéndose por falta de referencia, por falta de uso. Tenemos lo que se llama el pacto de la iglesia. Ese es un acuerdo entre los miembros y la iglesia. Es un acuerdo moral de cómo van a vivir, cómo van a apoyar la iglesia, y van a orar por la iglesia, van a apoyar a su pastor. Hay muchas cosas morales que están en este documento. Y casi no se oye mucho del pacto hoy día, porque también habla allí de no participar en bebidas embriagantes, pero hay algunos que lo hacen, pero no dice que es correcto, pero eso es lo que dice el pacto de los bautistas. Y luego la constitución de la iglesia es el documento legal de organización, cómo se organizó la iglesia, el nombre de la iglesia, los funcionarios oficiales de la iglesia, el propósito de la iglesia, etcétera, todo esto. Esos son pero actualmente tenemos un tercer documento que es el documento de los artículos de fe, y esta es la condensación de las doctrinas principales y más fundamentales que nosotros estamos de acuerdo en nuestras iglesias bautistas. Los artículos de fe, ya estamos estudiando los artículos de fe que son tomados directamente y apoyados y enseñados en la palabra de Dios. Los artículos de fe son las escrituras final. De hecho, uno de los artículos menciona o debe mencionar que aceptamos la palabra de Dios, y decimos que los artículos no son no son todas las creencias que creemos como cristianos, como bautistas, pero son los más fundamentales. Pero aceptamos la palabra de Dios como la última y final autoridad de nuestra fe y práctica de la palabra de Dios. Y entonces no solamente esto, pero estos son los documentos y cómo se gobierna la iglesia, y es gobernada por la congregación usando estos tres documentos: el pacto, la constitución, los artículos y las escrituras de la palabra de Dios. Pero luego
penúltima pregunta. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo se debe sostener? Hay muchos que pues ahí toman promesas de la gente para sostener la iglesia. Hay otros que pues ya tienen ventas especiales, bazares, etcétera, venta de ropa y otras cosas para sostener la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aquí acudimos a los artículos, a la palabra de Dios, que es la última y final autoridad. En Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 10, Dios está reprendiendo por medio de Malaquías la nación de Israel por haberle robado en sus diezmos y sus ofrendas. Pero luego en el versículo 10, él dice, traed todos los diezmos al alfolí, es el lugar designado donde se recogen las ofrendas en el Antiguo Testamento, en el templo donde ellos los recogían. En el Nuevo Testamento es el templo, la iglesia. Entonces trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y para qué? Para que haya alimento en mi casa. Es decir, para que haya las necesidades de mi casa sean provistas. Para que haya alimento en mi casa. Para que ya las cuentas se paguen. Para que haya suficientes provisiones en mi casa para cumplir con lo que yo quiero que haga. Y él dice, probadme ahora en esto, en los diezmos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios dice, la manera de sostener la iglesia es primero por medio de sus diezmos, pero luego les reprendió por robarle, no solamente por no dar sus diezmos, que es la 10ª parte de lo que tú y yo ganamos en nuestros trabajos, lo que otros nos pagan por un servicio que les damos. Pero él dice, vosotros también me robasteis en vuestras ofrendas. Entonces a veces la iglesia levanta ofrendas especiales, una ofrenda, por ejemplo, misionera, para sostener los misioneros que enviamos, una ofrenda para construcción, para levantar un templo, comprar un terreno, una ofrenda de amor para ayudar a otros. Es decir, cómo se sostiene, cómo provee la iglesia para poder hacer el servicio de la iglesia por medio de sus diezmos y ofrendas. Son voluntarias, no son forzadas. Son voluntarios porque Dios es quien lo manda y es por los miembros. Y uno dice, pero esto es del Antiguo Testamento. Sí, lo es del Antiguo Testamento, pero las leyes morales no se cancelaron en el Antiguo Testamento cuando vino Cristo. Notamos en el Nuevo Testamento, la Biblia lo menciona. Mateo 23 dice, ay de vosotros, hablando a los escribas y fariseos y hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Todo uno dice, entonces ya no debemos diezmar, debemos hacer lo más importante. Sigamos el hilo aquí. Lo más importante. Lo más importante de la ley. Ellos diezmaban, pero dejaban lo más importante de la ley, que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo de sus finanzas que Dios te da. Entonces la iglesia es instruida a sostenerse mediante sus diezmos y ofrendas voluntarios de sus miembros. Pero finalmente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Noten lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 21. En Efesios capítulo 3,
versículo 21, la Biblia dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Primero, la iglesia tiene la responsabilidad de glorificar y dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios por obedecerle. Dar gloria a Dios por ser un pueblo santo. Dar gloria a Dios por ser un pueblo obediente. Y una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero no solamente glorificar a Dios, sino también adorar a Dios. Noten lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10. La Biblia dice en el capítulo 10 de Hebreos 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo por él que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, es a glorificar a Dios, pero también adorar a Dios, por tener comunión con Dios en la casa de Dios. Cuando entramos en la casa de Dios, debemos entrar no en una forma desordenada, pero en una forma que glorifique a Dios, con la mente preparada, con el corazón preparado. Y entonces ahí en la casa de Dios tenemos el privilegio de tener un lugar especial para oír su voz, oír la palabra de Dios, para oír, para hablar con Dios, orar a Él. Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Y también tener compañerismo y con nuestros semejantes en la fe, congregarnos y tener comunión. La Biblia dice, doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Y en la casa de Dios podemos acercarnos al pueblo de Dios, acercarnos más con Dios. Podemos aprender a cómo ser más firme y no fluctuar en nuestra profesión y mantener nuestra esperanza. Podemos también ayudar a otros, considerándonos unos a otros. Y por eso él dice en el versículo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. Entonces, ¿cuál es el propósito? Glorificar a Dios, adorar a Dios, acercarnos a Dios, y finalmente para cumplir con la gran comisión de evangelizar al mundo y traerles a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hablando la iglesia, cada vez que encontramos la mención de la gran comisión en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, la iglesia estaba reunida. Y él dice, por tanto, id, plural, id, y haced, plural, discípulos a todas las naciones. La iglesia tiene el propósito de ir a evangelizar, contar las buenas nuevas de Cristo a los demás que no tienen a Cristo, evangelizar a los paganos, evangelizar a todos, a los religiosos, y traerlos y enseñarles que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. En Mateo tenemos el plan de evangelización. En Marcos tenemos la premisa, predicar el evangelio. En Lucas tenemos el principio de evangelización, predicar a Cristo, arrepentimiento y fe en Él. En Juan que tenemos la personal que Dios llama y usa, vosotros sois testigos de mí, Él dice. En Lucas tenemos la panorama, donde Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Romanos capítulo 10 del
13 al 15 tenemos el propósito de la iglesia, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Dios llamó a la iglesia en Antioquía para enviar a Pablo y Bernabé y Silas. Él nos ha llamado a sus servidores. Y entonces el propósito de la iglesia es glorificar a Dios, adorar a Dios, acercarnos a Dios en evangelizando al mundo entero con el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿estás cumpliendo con ese propósito? Primero tienes que conocer a Cristo como tu Salvador. ¿Ya le conoces como tu Salvador? Si no, yo te invito hoy. Recíbele como tu Salvador. Él está a la puerta de tu corazón, tocando. No hay ninguna perilla en esa puerta. La perilla está por dentro. Solo tú puedes abrir tu corazón a Cristo para que Él entre en tu corazón, te perdone con su sangre preciosa y te da la vida eterna que Él compró por ti en la cruz de Calvario. Solamente invítale que entre en tu corazón y te salve de tus pecados. Cree en Él como tu único y suficiente Salvador, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no has sido salvo, o ese día, mi oración es que tú conozcas al Señor como tu Salvador, porque la salvación es personal. Gracias por escucharnos hoy. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.